Recibimos con el afecto, el cariño de siempre a nuestro amigo Francisco Méndez, un experto en todo lo que tiene que ver con el tema eléctrico, Y energético, económico también. económico también, claro, es economista y así que con Francisco Méndez, mejor conocido como Franchi, vamos a conversar esta próxima media hora. Franchi, buenos días y bienvenido. Buenos días, ¿Cómo Lindsay. están las Buenos cosas, días, Frank? Alexander. Un placer, un placer. Qué Un gusto. tuitero también muy activo. Muy activo. Él tiene unos amigos en Twitter. Activo porque tuiteo mucho, Sí. ni tanto eso en los semáforos, en los tapones y así. Sí, como Sacando tú un estás- ratito de los trabajos de consultoría y eso para... Es un hobby. Así, Lo que pasa es que sale fácil. Franchi, yo quiero empezar por ahí, por esos trabajos que tú y ahora que hablas de consultoría. ¿Cómo le está yendo al consultor Franchi Méndez? Porque yo no sabía que un consultor ganaba tanto y Le iba tan bien. le iba tan bien. O sea, que yo no sabía que contaba con un amigo que tenía tanto dinero, porque si en un solo contratito usted cobra $500,000, pues usted como que nos había engañado. Bueno, realmente hasta yo mismo me había apuñalado. Porque uno no sale del asombro. Lo que pasa es que hay consultorías y consultorías. ¿A usted no le ha tocado una de esas? Fíjate, yo fui el asesor principal del proceso de capitalización que se realizó en el periodo 96-2000 por la Comisión de Reforma de la Empresa Pública. Yo me acuerdo que te veía ahí siempre en el edificio de que es Latina. Sí, ahí en la Gustavo En Mejía la Gustavo Mejía Ricard, Ricard, donde sí. hay donde está la oficina del FOMPER actualmente. Sí. Y hay otras dependencias. Yo fui ahí, el presidente era el doctor Antonio Isaconde, el secretario era Gustavo Montalvo, y yo fui el asesor principal del proceso. Yo era el senior advisor. Ajá, ¿y cuánto le pagaban a usted? Yo era, ¿2 o 3 millones? yo era funcionario del Banco Central. Nunca ni siquiera gasolina me dieron en la CREP, ni vehículo asignado. ¿Cómo? Yo solamente cobraba mis emolumentos, mi salario, el que me correspondía como funcionario del Banco Central. Pero no, yo entiendo que cualquier consultor debe cobrar por su trabajo. Por ejemplo, Claro. yo asistí a horas, ya que soy libre, ¿no? Freelance. Agente libre usted. Agente libre. Yo asesoré, yo fui consultor de FOMPER Ajá. en el litigio que tuvo con Ejejaina, que lo dilucidamos en la Cámara Internacional de Comercio en París. Y ganaron en ustedes. 30 millones de dólares. Sí, y pues yo me imagino que a usted le tocó una buena No, tajada. yo lo que cobraba eran $2,000 por mes durante el tiempo. $2,000 por mes y nada más. Durante el tiempo que asistí a los abogados de Decker y en cualquier otras actividades, porque como tenía que ver con el proceso de capitalización y yo era un funcionario. Pero hay una conocía diferencia muy bastante. grande entre $2,000 y $500,000. Sí. O sea, estamos hablando del cielo a la tierra. Bueno, por eso te decía que hay comisiones y comisiones, hay asesores, asesorías y asesorías. Franchi, son muy diferentes. Y sirviendo como asesor del Estado también puede ser asesor de la empresa que está negociando con el En Estado. absoluto, en absoluto sería... Ustedes recordarán, ¿no? Cuánto se habló de la Eso capital. no es un conflicto de Oh, intereses. totalmente, un conflicto de interés. No es prevaricación que le dicen los abogados a eso. Bien pudiera ser. Tú sabes que yo no domino muchos esos términos jurídicos, pero para mí está muy claro. Es más, la ley 340 establece limitantes y limitaciones. Tú no puedes beneficiar a familiares, tú no puedes ser juez y parte, tú no puedes. Pero además, es inconcebible, por ejemplo, para cualquiera. Imagínense ustedes que con todo y lo que se habló del proceso de capitalización, después de haber terminado ese proceso, yo duré asistiendo el gobierno que siguió, el de Hipólito Mejía, hasta enero, en lo que ellos aprendían y cogían el know-how sí. de la CREP. Y yo renuncié, salí del Banco Central. Yo podía haberme quedado. Fran Guerrero Prats, es mi amigo, doña Gladys, yo era como su niño querido.
la gerente general del banco. Yo salí porque yo tenía un compromiso con el proyecto que habíamos ejecutado y decidía que iba a correr mi vida profesional de manera independiente. No, para mí es inconcebible. O sea, imagínense ustedes que yo hubiera salido del proceso de capitalización, yo que tomaba las mayores decisiones y las recomendaba sobre los términos de referencia, sobre las comas, sobre los detalles que hacen la diferencia, sobre los montos, sobre todo lo que implica favorecer, obstaculizar, viabilizar. Hay miles de maneras en las cuales tú puedes llenar un camino de obstáculos para uno y asfaltarlo prácticamente para otro. Tú le haces un open house de eso, qué sé yo, Autoham de eso que se usa en Alemania, que tú puedes ir a 400 kilómetros por hora y al otro le pone todos los hoyos y todo como un camino vecinal. Sí, Entonces, eso tú lo preparas en los términos de referencia, en los pliegos de la licitación. Sí. Imagínense, entonces obviamente ahí tú puedes favorecer a unos y perjudicar a otros. En este caso, imagínense ustedes que yo hubiera terminado siendo funcionario de AES, de Unión Fenosa, de Gejaina, de Gitabo, de las compañías. Óyeme, esto se hubiera caído y obviamente hoy no pudiera tener ningún prestigio ni ninguna calidad moral para hablar. O sea, yo me he asombrado cuando estamos viendo que funcionarios que eran miembros, por ejemplo, de un banco, como un funcionario de un banco, yo fui funcionario del Banco Central por 10 años, como un funcionario de un banco puede tener una compañía de consultoría por fuera. Yo estoy aterrorizado, yo nunca había visto semejante. Y además darle servicio a empresas que están vinculadas al banco. Además, pero no solamente, pues si tú eres funcionario del Banco Popular y, por ejemplo, valga la publicidad o del BHD o de cualquier banco comercial y tú tienes una compañía por fuera, eso es un problema con el banco. Y con el prestigio del banco, y el banco, bueno, te expulsa, te bota, según las políticas de alguna manera, pero estamos hablando del banco estatal. Eso es el banco estatal, eso es el banco público donde se depositan los recursos del Estado, eso es otra cosa, es un banco comercial, indiscutiblemente, pero es un banco comercial de propiedad estatal. Entonces, eso tiene sus detalles. Y a mí me es inconcebible. Entonces, lo del otro famoso consultor obviamente fue la persona que se encargó de la preparación de los términos, que asesoraba en ese sentido y luego hasta en la evaluación financiera de una sola empresa, porque lo curioso de todo esto es que en la licitación, por las razones que fuera, que pudiéramos entrar en detalle, en algún momento se entrará, la comisión dejó algunos señalamientos de cómo se llegó así. Todas las otras compañías fueron descalificadas. Sí. Y ahí no, para mí, no es una licitación. Una licitación que solamente hay un oferente, yo la declaro desierta. Y estructuro otra y abro otra, porque la competencia es lo que produce precios eficientes, la concurrencia. Y el precio eficiente, una buena competencia, bajo adecuados términos, elimina las distorsiones del mercado, evita la colusión y evita estos arreglos. Al final del día, si yo soy el solo competidor, yo pongo un número. Entonces pusieron su número y se inventaron una compañía ficticia para hacer una evaluación. Boberías de camino, cuentos de camino, como si todos fuéramos aquí eunucos mentales. Entonces, después resulta y viene a ser que ese consultor, ese asesor que tiene ese poder en la empresa del Estado que organiza la licitación, a los 2 meses lo contratan para que le brinde un servicio de negocios, de asesoría financiera y ese tipo de cosas, cuando primero ese consultor no tiene ni siquiera ese prestigio como ese gurú de las finanzas. Pero tú que Pero un segundito. También. Y segundo, Odebrecht tiene staff, experiencia, expertise y músculo financiero para levantar esos recursos en cualquier manera del mundo, emitiendo bonos, tomando préstamos, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente que lo que hicieron fue pagarle, lo que uno puede entender, pagarle el servicio prestado. Igual al otro, ¿cómo es que lo buscan? Si Odebrecht debe tener cientos de técnicos como esos en su staff. Lo buscaron porque era el que manejaba las cuentas y el que aprobaba y el que recomendaba. Cuando llega un Board of Directors con todos los detalles ahí, hay una decisión
Y nada, justamente, o sea que ¿Y no nadie dicho se que debería lleve venir engaño. con los paquetes financieros debajo del brazo? Se supone, no, además, cuando hablé ahorita de declarar desierta la licitación, luego de la adjudicación o de la asignación, que es lo que debiera decirse, porque prácticamente fue un grado a grado, ese almaraco que hicieron ahí para eliminar las compañías y dejar una sola. Pero estaba en los términos de referencia que uno de los criterios para la adjudicación, para la valoración, la gradación que se te da, por ejemplo, financiamiento disponible, 10 puntos. Si tú lo tienes, te ponen tus 10. Yo tenía financiamiento del BNDES, que es el Banco de Desenvolvimiento de Brasil, que viene siendo como el Banco de Desarrollo del Exim Bank y eso. Ahí le dieron sus 10 puntos. La de que era de China o la de que era de por allí, de por acá, no presentó ese documento, entonces le ponen aquí 0. Cuando tú evalúas, por aquí ella tiene 10 y en otra cosa tú le pones 10 más y a la otra le pones 5 o 7 u 8 o 3. Cuando tú sumas, aquella llega a los 40 y pasa y las otras se quedan cortas. Ellos se supone, estaba en los contratos, estaba en los documentos que una de las valoraciones positivas que se le daba era por tener financiamiento disponible. Y al final del día, eso fue financiado con recursos del Estado, con esos 300 millones, más todo lo otro que el gobierno tuvo que a puro pulmón financiamos esa obra. O sea que además de eso, hubo que financiársela en violación a lo que estaba contractualmente estipulado. Entonces, todas esas cosas ahora vemos que parece que tenían alguna razón de ser. O sea que también eso fue prácticamente una violación. Sí, claro. Se dijo en su momento, lo que pasa o ya sea, uno... o sea, el Estado tener que financiar esa Sí. obra cuando ellos eran los que la iban a financiar. Como parte del- de compromiso contractual y de la adjudicación, porque para eso se evaluó, porque por ejemplo, si la China no trae financiamiento y la de Corea tampoco, y la de Ulaanbaatar y la de Honolulu tampoco trae, pues nada, ninguna trajo, y tú le pones Claro. a cada una 0. Ese criterio no se valora. Entonces, en ese sentido, no pasa de ahí. Pero si una dice, yo les voy a hacer una historia. En mis años recién llegado al país, yo era técnico de la Comisión Nacional de Energía, se llama COENER, Comisión Nacional de Política Energética. Una institución, eso fue en los 80 y antes de los 90, antes de yo entrar al Banco Central, 87, 88. Se hizo una licitación y yo era el encargado con un técnico de las Naciones Unidas, del PNUD, un pakistaní, funcionario del Banco Central, del Banco Mundial, que había sido funcionario muy famoso, lo contrataron a esos fines, para evaluar una licitación que había sido hecha para compra de unas turbinas para los problemas eléctricos que siempre hemos vivido aquí en el país. Y yo era prácticamente, aprendí mucho con él ahí, él era el especialista, un súper genio, un súper técnico, internacional, mundial, muy afamado. Y libros tenía escrito, todo ese tipo de cosas. Entonces, en la licitación habían dos grupos importantes, dos familias. Estaba el grupo Aufan y estaba el grupo que era propietario de la Pepsi-Cola en ese entonces, los de Alessandro. Unos representaban la Siemens, los otros representaban la Fiat. Bueno, el punto es que el tema, justamente con lo que ustedes me preguntan, el financiamiento. Uno presentaba una carta de que tenía un financiamiento de un banco suizo, un banco, creo que, pero era una simple carta, no era lo que nosotros ready, available y clearing, ¿no? No, eso era un documento realmente como un compromiso formal de disponibilidad de fondos que vamos a financiar. Era como una cierta carta, el otro no. Entonces, esa discusión y eso decidía el proyecto. Y eso decidía el proyecto. Y al final la discusión fue tan álgida y no se pudo, porque ponías ese valor y se iba a favor de la otra. O sea, el impacto que tenía eso en la valoración, en la parte técnica y todo. Y al final esa licitación hubo que dejarla desierta. Hubo un litigio, está en la prensa de entonces, y el presidente Balaguer optó por dejar desierta esa licitación. Eso ya sabrás, justamente por esa circunstancia. De ahí acá que eso es fundamental, porque por ejemplo, igual, si mi propuesta de financiamiento dice mi banco me presta al 5% y a 20 años, y tu planta y la mía son similares en precios, vamos a decir 1.000 millones, lo que sea, o 500 o 2.000,
y el banco tuyo te presta, si a mí me presta 5 y a ti te presta 10, cuando tú tiras los números, ceteris paribus, como decimos los economistas, en igualdad de condiciones, obviamente el costo mío de producción y el impacto para el gobierno será mejor. Bueno. Entonces eso hace la diferencia entre uno y otro. Imagínate tú cuando uno dice que llevo financiamiento y después no aparece. Entonces ya el fait accompli, tú no puedes hacer como que mucho. Entonces eso es violar los términos de la licitación y eso debe ser un motivo de declararla desierta o de rescindir el acuerdo, el convenio. Bueno, nada de eso pasó. Nada de eso se cumplió aquí. Aquí se violentó todo para llevar a cabo Punta Catalina. Pero hay otro tema que quisiera que conversáramos, porque en las redes sociales eres uno de los rabiosos defensores de que se respete la Constitución de la República. Correcto. Y a diario te vemos emitir juicios respecto al tema. Cuéntanos tu parecer. ¿Qué te parece un Congreso totalmente en este momento acorralado, intervenido por las autoridades? Porque allí quienes están ocupando el Congreso es las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Ejército, todo el mundo está metido ahí. Sí, miren, yo decía en algún programa que los gobiernos a veces necesitan canas, en el sentido de experiencia. Y es extraño porque el presidente Danilo Medina es una persona de Estado con muchísima experiencia, fue presidente de la Cámara de Diputados, fue primer ministro de los gobiernos de Leonel Fernández del 96, yo le llamo primer ministro al ministro de la presidencia, sí. Y más en la manera en que él se manejaba, que prácticamente era el jefe de gobierno. Sí, así es. En el 96, en el 2004, ¿verdad? Una persona con una gran experiencia, y haber cometido esta torpeza política es como un exceso de paranoia y una torpeza porque evidencia una debilidad. Solamente el que usa la fuerza es porque no tiene la razón. Y entonces, en unas circunstancias tan apremiantes para la República Dominicana en términos de la campaña que afecta a nuestra imagen como destino turístico que venía siendo desarrollada en los Estados Unidos con la muerte de estos turistas, y venir con esta bochornosa actitud a agredir legisladores, a usar la fuerza y la violencia contra unos jóvenes que iban a instalar unas tarimas para hacer espectáculos y actividades que fueron hechas, por ejemplo, en la Plaza Mayor en España, que fueron hechas en Wall Street a raíz de la crisis de los, ¿verdad? Sí. De los subprimes y la crisis financiera y todas esas imprecaciones que se decían contra los ejecutivos de Wall Street. Al final el gobierno los tuvo que rescatar y todo ese tipo de cosas. O sea, cuando la Marcha Verde, cuando Loma Miranda, cuando se hacían todas esas cosas como un país democrático, libre, que eso es lo que nos iba a aumentar aún más nuestro prestigio. Y venir Reinaldo a justificar, y Camacho, que es capaz de decir cualquier cosa con Reinaldo al lado, a justificar, y luego el de la policía y el mismo Sigfrido y todos son funcionarios, hacen evidentemente todo lo que están como fuente ovejuna, todos a una, para justificar una metida de pata trascendental. O sea, es una metida, metieron los dos pies en un zapato, han afectado la imagen de la República Dominicana, le han hecho un daño inconmensurable. No sé, habremos de medir a futuro, y ahora no saben cómo tirarse del tigre. Porque decía Tres Patines que cuando se metía la pata y se sacaba a tiempo, pues uno quedaba bien. Pero hicieron su barrabasada el día que agredieron a los jóvenes, y al día siguiente, ante la histeria, como aquella película de Almodóvar, mujeres al borde de un ataque de nervios, vienen y ponen a toda esta hilera de mujeres policía y la guardia escondida por allá atrás, dejaron la frontera vacía, trajeron todos los efectivos para acá, seguramente, ¿verdad? Para nada, porque al día siguiente se hizo una demostración cívica donde los motoristas le guayaban y le hacían cerito en el frente. Yo me tiré selfie con las chicas. Mi amor, sonríe a la policía, porque de eso se trata. Nosotros somos democráticos. Ahí nadie iba a hacer absolutamente nada. Y ahora no saben cómo desfacer ese entuerto.
Y el daño realmente está hecho, es bochornoso. El Leonel Fernández lo ha criticado, ha exigido que se desmilitarice el Congreso. Óigame lo que estamos hablando, desmilitarice el Congreso, como si estuviéramos en Nicaragua, si estuviéramos en Venezuela, o sabrá Dios en qué otro país de un régimen totalitario. O sea, hacia ahí es que pero ese es el mensaje. No ha ocurrido algo semejante. Imagina, todavía, con todo lo que está ocurriendo en Venezuela, no se ha dado Imagínate tú la magnitud del desaguisado que cometió el gobierno, una torpeza inenarrable. O sea, esa mancha indeleble no se le quitará de encima a esta administración, y fue totalmente innecesaria y torpe. Innecesaria y torpe. ¿Qué han provocado? Se ha referido. Leonel Fernández la ha criticado. Luis Abinader la ha criticado. Hipólito, que uno no sabe en qué pie está parado, acaba de decir que no está con eso. No sabe cómo ser. Pero toda la nación, todas las fuerzas vivas, todos los sectores representativos, todo, no hay un articulista. Los únicos que han justificado esa metida de pata son los que los pidieron: Reinaldo, Camacho, el jefe de la policía, mi pana Cifrido, y el otro de defensa, que saluda a Cristóbal, que tiene, parece, más sentido común que el jefe de defensa, su hermano. Entonces, ahora no saben cómo apearse del tigre. Y realmente lo que se están generando más descrédito repulsa de la población. ¿Has prendido vela en tu casa? Pero ayer yo me asombré que me encontré todas las calles. La ciudad estaba en la zona este, las Américas, la Churchill. Yo recuerdo que en los 80, cuando mataron a este muchacho, a Tony Sebal, y entonces el país se llenaba de vela. Hacía mucho que no veía una protesta cívica tan realmente luminosa como esa. Vi fotos de Santiago Rodríguez, La Vega, Mao, Salcedo. Bueno, el mensaje está dado. Yo creo que en la tienda no hay velón en ningún sitio. Yo pienso yo compré un faldo en Ikea y entonces lo pongo. Bueno, ya ves, y esas son protestas cívicas. Vayan a Ikea, si en el supermercado ustedes saben cuál, yo estoy segura que no hay velas. Más de un 70%. Para no venderla. Si había un 70% que rechazaba la reelección y la modificación constitucional después de estas acciones totalitarias, innecesarias y torpes, yo pienso que el descrédito del gobierno, el gobierno no soporta una medición, un estudio de medición. Nosotros dimos que el gobierno debe estar en 5, la primera. Ahora mira, recuérdense ustedes que la encuesta Gallup no salió en marzo como acostumbra, sino que la jondearon, porque la jondearon para mayo. Para tirarle un salvavidas al gobierno por todo el descrédito que le había generado Yana Lan. Ahora no pueden publicarla. Todo el descrédito que le había generado Yana Lan con el caso de Miriam Germán, entre otros. Y ahora con esto de Odebrecht y de Punta Catalina y de esa metida de pata del Congreso y de la metida de pata del ministro de Educación, que mañana tenemos que marchar contra el asunto de la ideología, de que ahora andaremos como los escoceses. ¿Qué es lo que quieren? Que andemos como los escoceses con faldita. Nosotros no somos escoceses. Bueno, agradecemos a... No te metas con mis hijos. Yo a mis hijos los educo como yo quiera. Así mismo, yo también. Eso yo estoy... Además, los hombres nos vemos muy feos. Los hombres a veces, la mayoría que tienen unas canillas, ya sabes, yo soy de esos. Bueno, Dios mío, pero ¿y qué es esto? Yo me imagino que en las escuelas el ministro habrá puesto también a mandar a hacer el baño de ni tú ni yo, sino todos. Tú, yo, nosotros y vosotras. Ya sabrás. Porque está el de hembra, el de varones y el de los indecisos. A propósito, él dijo que había invitado a la Iglesia Católica a formar parte de una comisión, pero la Iglesia Católica ayer en pleno le respondió. Lo mandó a Freitusa. Es que eso no es un tema a discutir, ni siquiera un tema a discutir. Claro. Por eso se van por las ramas, en vez de irse a lo fundamental, la calidad de la educación que está en el suelo. Gracias a Francisco Méndez por su visita, como siempre, hombre dinámico, hombre que habla claro. Y vamos a decirle a los televidentes que mañana vamos a abrir los teléfonos otra vez. Ay, mañana vamos a abrir los teléfonos. Doña Ani, en días pasados, ese día me llamó y cuando fui a tomar el teléfono ya había colgado, se había caído la llamada. A doña Ani que me llame porque su teléfono yo lo perdí. Usted sabe, doña Ani, que a mí me atracaron y hubo algunos teléfonos que se perdieron, que no los pude recuperar. Un abrazo para todos y hasta mañana, si Dios quiere. Hasta mañana, que le vaya bien, compañera.